Hey, mi gente, por quinta ocasión en la historia, Ecuador es mundialista. Vamos a repasar lo que dio de sí el partido contra la selección peruana por la 16ª fecha de estas eliminatorias sudamericanas. Así que, vamos allá. Pues sí, mi gente, la Tri consigue su quinta clasificación a una cita mundialista. En esta ocasión lo hace a falta de 2 jornadas en la fecha número 16 de estas eliminatorias sudamericanas y en territorio inca, en el Nacional de Lima, donde se enfrentaba evidentemente a la selección peruana, una selección peruana que llegaba muy necesitada de la victoria para poder seguir teniendo posibilidades de pelear el repechaje. Ecuador que llegaba eso, a falta de un puntito para clasificar y lo consiguió. Mi gente, Ecuador, la mejor defensa de estas eliminatorias, ya es una defensa, ya es una plantilla mundialista. Así que vamos a ver lo que dio de sí este partido que le da el billete a la Tri para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Nos vamos con las alineaciones. La selección local jugaba con Galese en portería, línea de 4 defensas con Advíncula por la derecha, por la izquierda Marcos López y en el centro Renzo y Carlos Zambrano. En el centro del campo doble pivote para André Carrillo y Renato Tapia. Las bandas para Quevedo y Andy Polo. La de enganche jugaba Edison Flores y la punta para el goleador histórico Paolo Guerrero. Por su parte, mi gente, BKH se alineaba a Gonzalo Valle en portería. Repetía titularidad el arquero de Liga Deportiva Universitaria. Defensa de 4 con Joel Ordóñez tirado un poquito más a banda derecha. Banda izquierda para Pervis Estupiñán. Y en el centro de la defensa, William Pacho y Piero Hincapié, doble pivote en el centro del campo con Moisés Caicedo y Pedro Vite, banda izquierda para Nilson Angulo, menuda doble fecha de Nilson Angulo, mi gente, y por la derecha Alan Franco, de enganche John Yeboah y en la punta de ataque, sorpresa, un poquillo, por qué no decirlo, Kevin La Rola Rodríguez. Mi gente, lo cierto es que el partido tenía una atmósfera un tanto pesada por la rivalidad histórica de estos dos equipos, pero sobre todo porque Perú llegaba muy necesitada de ganar el partido y bueno, Ecuador, si bien es cierto, llegaba ya como la mejor defensa de estas eliminatorias, también llegaba con dudas en la fase ofensiva. Yo en los pronósticos daba un empate claro y clasificación para Ecuador, precisamente por eso, porque Ecuador le cuesta hacer goles, pero defiende muy bien y si rebasan a su defensa está su arquero que vaya también ha hecho un par de partidos muy buenos y evitando que caiga su marco, así que era para mí un empate claro y al final el partido fue un poco eso. Lo cierto es que Ecuador empezaba el encuentro dominando posición de balón y llegando mucho a área rival con disparos sobre todo de mediana distancia. Recuerdo un par de disparos de Yeboah, se va uno por la derecha, otro se lo tapa Galese. Disparo de Moisés Caicedo tras una jugada a pelota parada que recoge el rebote y pasa muy cerquita del arco también de Galese. Yeboah tuvo, insistimos, un par de intervenciones. Quien no pudo disparar a puerta, sobre todo en la primera parte, fue Kevin Rodríguez, pero sí hizo un juego muy aceptable de espaldas, peleando con los centrales, pivotando, un juego de pivoteo muy bueno, descargando de cara para que sus compañeros puedan con el campo rival hacia adelante poder tomar las mejores decisiones. Me pareció que hizo al menos un par de intervenciones de espaldas peleando con los centrales muy buenas, descargando hacia atrás para Vite, para Moisés Caicedo y estos abriendo a Nilson Angulo y Alan Franco, sobre todo a Nilson Angulo, que fue para mí el jugador más desequilibrante que tuvo Ecuador en las dos fechas, tanto contra Brasil en el Monumental como en esta ocasión en el Nacional de Lima contra Perú. Nilson Angulo le dio muchísimo trabajo a Advíncula, en defensa muy experimentado, así que nos alegramos mucho por el buen presente del jugador del Anderlecht. A medida que iban pasando los minutos, con transiciones rápidas, Perú lograba hacer daño también a la defensa ecuatoriana, sobre todo por un par de intervenciones muy acertadas de Carrillo, frotaba la lámpara, podía
transitar por ese centro del campo, combinar en ofensiva y abrir sobre todo un par de ocasiones para Andy Polo, una la manda fuera, la otra se la saca Valle. También Pablo Guerrero tuvo una bastante clara que Valle hizo una parada heroica prácticamente y el rebote estuvieron como perros de presa, tanto Pacho como Hincapié, para evitar que en ese rebote lograra Paolo volver a conectar y así embocar. Así que la defensa ha demostrado nuevamente porque es la mejor del campeonato. Solamente 5 goles recibidos en las 16 jornadas jugadas. Un promedio de 0,31 goles por partido, es decir, al Ecuador le hacen un gol cada 3 partidos. Es brutal la performance defensiva de la tricolor ecuatoriana, mi gente. Y bueno, no en vano, como lo hemos repetido tantas veces, tiene a 2 campeones de ligas europeas en su defensa. Tiene hasta 3 campeones de torneos continentales europeos también en esa zona de la defensa, centro del campo más defensivo, como Pacho, Pervis, Estupiñán y Moisés Caicedo. En este partido, mi gente, yo eché un poquito más en falta el buen toque de balón de Pedro Vite, que por cierto tuvo una ocasión muy clara, una llegada desde segunda línea, y llegó a lo ve llegar clarito a Pedro Vite, se la pone delante y Pedro Vite remata de izquierda y se le va un poquillo desviado. Fue muy clara esa en los primeros minutos del encuentro. Insistimos, Ecuador al principio del partido dominaba y generaba. Llegaba ya al final de esa primera parte con ocasiones para ambas escuadras, con los arqueros habiendo salvado a sus equipos, y en la segunda parte iniciaba nuevamente Ecuador comandando las arremetidas ofensivas, sobre todo con la buena performance de Nilson Angulo y John Yehua, que también ha sido titular en ambos encuentros. Contra Brasil le costó un poquito más poder encontrar espacios, girarse y poder buscar el remate, a pesar de que lo hizo, pero bueno, sin mucho peligro para la portería de Alisson en ese partido. En este encuentro sí logró tener un poquito más de espacio, se revolvía, podía jugar con Angulo de cara también, con Moisés Caicedo, con Pedro Vite, combinar con la rola, inclusive con Alan Franco, y sacar el remate. Sacó alrededor de 3 o 4 remates al arco, uno clarito que le saca Gales en la primera parte, y se le va muy cerquita del palo izquierdo, sobre todo un par más, alguno que fue rechazado por la defensa, así que llevó para mí una muy buena performance en ambos encuentros. Otra alternativa en ofensiva, pues como en esta ocasión cuando no esté Gonzalo Plata e inclusive Ener Valencia. Mi gente, a medida que iba pasando esa segunda parte, insistimos, Ecuador se estaba sintiendo cómodo, estaba dominando la pelota, hasta que en el 75 Alan Franco, que ya había recibido una tarjeta amarilla en la primera parte, recibe la segunda en una transición rápida de Perú. Bueno, no se ve muy bien si toca o no, intencionalmente o no, si trastabilla al jugador peruano. Lo cierto es que al parecer hay choque y el jugador peruano va al suelo. El árbitro no lo duda, segunda tarjeta amarilla, roja para Alan Franco. Insistimos, faltando 15 para el final del encuentro, lo que obligó a BKHS a precipitar los cambios que, si bien es cierto, ya tenía pensado hacer. Bueno, pues los precipitó en ese mismo momento con la expulsión. Entraba Angelo Preciado y Kendry Páez en detrimento de Nilson Angulo y de John Yeboah. Kendry para darle un poquito más de sostén en ese centro del campo, con la ida evidentemente. Con la salida de Alan Franco se quedaba cojo el centro del campo, así que Kendry entraba un poco a hacer esas labores, al igual que Angelo Preciado, que iba, bueno, pues a ocupar esa banda derecha. Pocos minutos después, y tras que le remataron el centro claro, después de la falta ocasionada por Franco, le remataban en el centro del área un balón aéreo que también tuvo que sacar Gonzalo Valle. De BKHS no quiso jugársela más y metió a tal vez el mejor jugador en labores defensivas y ofensivas, por qué no decirlo, por arriba que tenemos, que es Félix Torres. No en vano ha hecho varios goles en estas eliminatorias de cabeza y un muy buen defensor en el juego aéreo, insistimos. Pues nada, en el 81 lo metía junto a Alan Minda en detrimento de Pervis Estupiñán, mandaba a Piero Hincapié a banda izquierda, nada nuevo para él, se ocupaban de ese centro de la saga Pacho Ordóñez y Félix Torres. Y también Alan Minda, sacando a Pedro Vite, que ya tenía un desgaste importante a lo largo del encuentro, bajaba más, ayudar en la zona más medular Kendry Páez, y se ocupaban de las bandas Minda y Angelo Preciado. Mi gente, había entrado minutos antes en el 68
Ener Valencia, el regreso del capitán, que no había podido disputar minutos ni contra Brasil ni haber sido titular en este partido contra Perú, porque bueno, llegaba con molestias a esta convocatoria, sin embargo pudo disputar minutos. No se lo pudo ver en demasía porque pocos minutos después de que haya entrado, insistimos, expulsaron a Alan Franco y el partido cambió totalmente. Perú, evidentemente, con la obligación de ganar, el equipo contrario con uno menos, ellos siendo locales, tenían que irse como tromba encima de la tri. Sin embargo, Ecuador resistió muy bien. No hubo tantas arremetidas tampoco en ofensiva de Perú, pero Ecuador resistió bien esos últimos minutos con un jugador menos y lograba, pues eso, el empate al final del partido, 0-0. Pudo haber habido algún gol para cualquiera de los dos equipos. Yo creo que lo mereció más Ecuador por el número de ocasiones y por las sensaciones durante el partido, que controlaba, que dominaba, que distribuía y que llegaba con mayor peligro. Pero Perú tuvo también las suyas muy claras. Mi gente, con este punto insistimos, Ecuador es por quinta ocasión en la historia una selección mundialista. Ya tiene su billete para Estados Unidos, México y Canadá para el año siguiente, para el año 2026. Así que vamos a disfrutar nuevamente de una Ecuador mundialista. En la próxima jornada, mi gente, que se jugará en septiembre, la Tri tendrá que visitar a Paraguay, una Paraguay que llega tras perder su primer partido en la era Alfaro ante la selección brasileña, una Paraguay que con un punto, una Paraguay que también está muy cerquita de clasificar al Mundial, prácticamente lo tiene hecho, pero lo tienen que certificar y lo querrán hacer sin lugar a dudas en su casa y contra la tricolor ecuatoriana. Mientras que Perú tendrá que visitar a Uruguay, un Uruguay que también está igual que Paraguay con 24 puntos y a puntito de certificar su pase al Mundial. Perú, evidentemente, ya sin ninguna opción de clasificar a la cita mundialista. Y bueno, gente, ya para terminar y a modo de reflexión, en primer lugar, felicitar evidentemente a todos y cada uno de los futbolistas ecuatorianos que han formado parte de todo este proceso. Faltan aún 2 fechas, pero bueno, los que ya han formado parte de estas 16 primeras fechas, todos y cada uno sin excepción son partícipes, han dado su granito de arena para clasificar a este mundial, el quinto en nuestra historia. ¿Cómo es la vida? Mi bisabuelo vio solo 1, mi abuelo vio 2 y yo he visto los 5, así que estamos viviendo sin lugar a dudas la mejor época del fútbol ecuatoriano desde evidentemente la clasificación en el 2002 hasta actualidad, siendo en esta ocasión segundos de grupo de momento, faltan 2 partidos íntimos, pero bueno, habiendo iniciado las eliminatorias con 3 puntos menos, más mérito para la Tri. Sin lugar a dudas, el punto fuerte de esta Ecuador es su defensa, es su performance defensiva, es un equipo que está muy bien organizado, ya lo era con Félix Sánchez Vaz. Tampoco le hacían goles al equipo de Félix Sánchez Vaz. Lo que se le criticaba era, pues eso, lo que se le criticaba era que Ecuador no goleara, que Ecuador no ganara arrolladoramente. Lo mismo que se le critica hoy en día a BKHS. Pero bueno, Ecuador tiene su punto fuerte en la defensa. En la defensa es donde están sus mejores jugadores. En ofensiva, lamentablemente, de momento, no tenemos a jugadores en las primeras ligas de élite mundialista y nuestros mejores jugadores, ya como Ener Valencia, por ejemplo, ya está en el ocaso de su carrera. Sigue siendo muy importante para esta Tri. No en vano es el goleador histórico de la selección, pero The GOAT no está en su prime futbolístico, así que es entendible que a día de hoy esté sufriendo la tricolor ecuatoriana para marcar goles. Lo bueno es que no nos hacen goles y evidentemente es un aspecto fundamental para ser un equipo competitivo. Y bueno, mi gente, esto es todo. Para mí ha sido un gusto, un placer. Los leo en comentarios qué les pareció el partido contra Perú, qué les ha parecido estas 16 primeras fechas. Faltan 2. Cuéntenme qué les parece. Ecuador será capaz de ganar en Asunción y capaz de ganarle en Guayaquil a Argentina. Sería un cierre de eliminatorias exquisito si logra los 6 puntos en las últimas 2 jornadas. Lo estaremos viendo, lo estaremos analizando. Se vendrá también, por supuesto, video de lo que ha sido estas eliminatorias para clasificar al próximo mundial y evidentemente estaremos pendientes una vez inicie la cita mundialista. Mi gente, para mí ha sido un gusto, un placer. Nos vemos en la próxima. Gracias por haber llegado hasta aquí. Likes si les ha gustado. Chao. Chao.